A ver, hay preguntas que literalmente pueden cambiar el mundo. Y una de ellas, una que se hizo un monje alemán hace ya 5 siglos, pues partió en dos a la cristiandad occidental. Hoy vamos a hacer un viáceno desde la angustia personal de un hombre hasta un apretón de manos que hizo historia. Y todo gira en torno a una única palabra, una doctrina potentísima, la justificación. Y esa es, en el fondo, la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se consigue tender un puente sobre un abismo teológico que ha marcado la historia de Europa durante medio milenio? El camino, ya os adelanto, es fascinante y está lleno de matices. Para entenderlo bien, vamos a seguir una hoja de ruta. Primero nos meteremos en la crisis que lo empezó todo. Después veremos las dos posturas que parecían irreconciliables. Seguiremos ese camino, lento pero seguro, hacia el diálogo. Celebraremos el momentazo del acuerdo y al final echaremos un vistazo a lo que queda por delante. Venga, pues vamos al lío. Es que todo esto no empieza con un gran debate teológico en una universidad. No, empieza con la lucha interna, con la angustia de una sola persona. Para Lutero, esto no era una pregunta académica. Para nada. Era algo que le quemaba por dentro, una angustia existencial. Él se sumergió en la Biblia, sobre todo en las cartas de San Pablo, y sentía una necesidad imperiosa de estar seguro de su salvación. Y las respuestas que le daba la iglesia de su época, pues no le convencían, no le daban paz. Y aquí está la clave de todo. Para él, la justificación no era un tema más, era el tema. El articulus stantis et cadentis ecclesia, o sea, la doctrina sobre la que la iglesia o se mantiene en pie o se viene abajo. Si la iglesia se equivocaba en esto, para él se equivocaba en absolutamente todo lo demás. Era innegociable. Claro, con una convicción tan radical, el choque era inevitable. Y de ese choque nacieron dos maneras muy diferentes de entender la fe cristiana que durarían siglos. Vale, y aquí está el meollo de la cuestión. Esto resume la división a la perfección. Para los luteranos, la idea es que el ser humano está tan dañado por el pecado que solo puede ser declarado justo por Dios. Es decir, sigue siendo pecador, pero Dios, por la fe en Cristo, le cubre con un manto de justicia, por así decirlo. En cambio, la visión católica, la que se define en el Concilio de Trento, dice que la gracia no solo te cubre, sino que te transforma de verdad. Te sana por dentro y te hace capaz de colaborar con Dios. O sea, una cosa es ser declarado justo y otra ser hecho justo. Un abismo, vamos. Durante 450 años, estas dos posturas parecían completamente irreconciliables. Pero de repente, tras el Concilio Vaticano II, algo empezó a moverse. Se abrió una puerta al diálogo que antes era sencillamente impensable. Y este camino, como se ve aquí, no fue cosa de un día. Fue un proceso larguísimo, supermetódico, de décadas. Todo arranca en Malta, donde se sientan y dicen, a ver, el problema gordo es este, la justificación. A partir de ahí empiezan a hablar de más cosas, de la Eucaristía, los ministerios. Pero ojo que no fue un camino de rosas, ¿eh? En la tercera fase, del 86 al 93, chocan de frente con el tema de la Iglesia. A pesar de todo, siguen adelante y consiguen tener un primer borrador. Y ya los últimos 3 años, del 96 al 99, fue un sprint final, una carrera para limar asperezas y dejarlo todo atado. Y así por fin llegamos al clímax de esta historia, al momento en que oficialmente se declara que hay un consenso sobre la cuestión que lo empezó todo. El simbolismo aquí es brutal. Lo firman el 31 de octubre, el mismísimo día de la Reforma, y lo hacen en Augsburgo, la ciudad de la Confesión de Augsburgo, de 1530, que fue como un primer intento de reconciliación que salió mal. O sea, estaban cerrando un círculo histórico de casi 500 años. Una pasada. Y esta es la frase clave, el corazón del acuerdo. Escuchad bien, confesamos juntos, solo por medio de la gracia y en la fe. Aquí están las dos tradiciones diciendo a una lo más importante del Evangelio, que la salvación es un regalo, un don inmerecido de Dios que se recibe por la fe en Cristo. Ni más ni menos. El acuerdo fue muy fino, entró en los matices. A ver, sí, la justificación es solo por la fe, pero esa fe no es algo pasivo, no, es activa en el amor y da como fruto las buenas obras, que no son la causa. Se reconoce también que la persona no es un simple receptor pasivo, sino que participa, e incluso se encontró una forma de entender juntos esa idea tan luterana del simuli justus et peccator. Somos pecadores, sí, pero a la vez justificados y en un camino de santificación. Pero claro, este momentazo histórico no fue el final del camino. Fue más bien como poner unos cimientos súper sólidos para poder seguir construyendo encima. El que luego sería el Papa Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger, lo dijo muy claro. Se ha llegado a un acuerdo en lo fundamental, pero esto, precisamente, hace que salgan a la luz otras diferencias que ahora se pueden tratar desde otra perspectiva. Es como si al solucionar el problema de la raíz, ahora pudiéramos empezar a mirar las ramas. Y aquí están esas ramas. Si estamos de acuerdo en la justificación,
¿cómo afecta eso a nuestra forma de entender la Iglesia? ¿Y su autoridad? ¿Y los sacramentos? ¿O el ministerio? Todas estas son las grandes preguntas que el Acuerdo del 99 dejó sobre la mesa para el futuro. Así que el camino sigue. El gran sueño ahora es conseguir un acuerdo parecido en estos tres temas, que son, al final, la parte más visible de la fe, ¿no? Es el siguiente paso lógico si se quiere caminar hacia una unidad más completa. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Este viaje, desde la pregunta de Lutero hasta el Acuerdo de Augsburgo, nos enseña algo importante, que la unidad no consiste en ignorar las diferencias, sino en entenderlas a la luz de una verdad más grande que se comparte. La pregunta, desde luego, sigue en el aire. ¿Qué más hace falta para sanar del todo una herida de 500 años?